Bien, continuamos con la promoción del robot Epson. En este caso vamos a ver un nuevo tema, vamos a ver lo que son los arreglos. Los arreglos son empleados para facilitar el uso de información dentro de los tipos de datos que ya conocemos: entero, flotante, cadena de caracteres, etcétera. La diferencia en un arreglo es que cuando se declara una variable puede almacenar más de un solo dato, como en los que se ha declarado previamente en los programas que hasta ahorita se han manejado. Por ejemplo, si quisiéramos aquí que el robot se desplazara desde la caja de color rojo hasta la de color verde, recorriendo las 12 cajas una por una, tendríamos que declarar una instrucción para cada uno de los desplazamientos que va a llevar a cabo. Cuando manejándolo por arreglos, simplemente basta una instrucción de este tipo y mediante el uso de una estructura iterativa se puede realizar todos los movimientos. Bueno, pero para llegar a ello, primero vamos a ver lo que es un arreglo mediante un programa en el cual interpretemos cómo es que se declara, se maneja la información y diferenciarlo de los anteriores. Entonces vamos a declarar una función que se va a llamar con ese nombre, arreglos, y vamos a declarar una variable arreglo llamada n, y noten que aquí dentro de paréntesis vamos a escribir un número el cual va a representar la cantidad de elementos que se van a reservar. Voy a ampliar aquí vamos a decir en comentario que este arreglo va a almacenar los 6 lugares. Vamos a declarar una variable para indicar dónde está ubicado ese lugar, llamado posición, pero abreviado de esta manera. Pudo haberse declarado en la misma línea de instrucción, pero lo vamos a hacer de manera separada para que se pueda notar claramente el arreglo y una variable de las que hemos estado utilizando normalmente. Entonces aquí como comentario estamos indicando que la variable post representa el lugar o la posición que se ha reservado en el arreglo. Bien, ahora si quisiéramos dar información sería de la siguiente manera. Notemos lo siguiente primero. ¿Sí? Aquí tenemos en esta ventana en Excel tenemos aquí la variable representativa declarada como n y la variable post. En la variable post únicamente se puede almacenar un solo dato, por ejemplo vamos a decir el número 4. Sin embargo, la variable n, al ser un arreglo, se le han separado 6 lugares específicos porque así ha sido declarado. El programa reserva los lugares una vez que ha sido declarado, y entonces todos los contenidos van a ser del mismo tipo de datos, entero, y va a almacenar cualquier número que tenga esa categoría, que sean de tipo entero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los 6 lugares reservados, y entonces el programa, para poderlos enumerar dentro del programa, los distingue de distinta manera. Por ejemplo, vamos a empezar en el lugar 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Entonces es la forma en cómo se enumera el programa, y así es como se deben considerar para su manejo dentro del programa. Si quisiéramos, por ejemplo, almacenar aquí en este lugar o en esa posición reservada el número 60, es decir, aquí tendríamos que incluir el número 60, es el número entero, tendríamos que indicar qué posición es la que ha reservado el programa o enumerado, sería la número 2, no la 3, porque está contándose a partir de 0. Entonces tendríamos que incluir en el programa, diríamos n, entre paréntesis, el lugar reservado o la posición es la 2, y vamos a poner después igual a 60.
Entonces sería el lugar almacenado que lo pudiéramos interpretar. Entonces acá en el programa, si lo quisiéramos hacer así, entonces diríamos, por ejemplo, n 0 entre paréntesis, tendríamos el valor, vamos a suponer, es al azar los valores, sería 20, luego sería, no tiene que ser en orden, porque ya se está indicando claramente la posición. Por ejemplo, digamos aquí en la posición 5 vamos a almacenar el 15 negativo. En la posición número 3, por ejemplo, almacenamos el valor 100. En el valor de n en la posición 1 le vamos a asignar un valor de 18. En la posición número 4 almacenar el valor 50 negativo. Y por último, en la posición 2, el número que habíamos asignado ahorita en la ilustración, 60. Ahí tenemos los 6 valores reservados para los 6 lugares que se han reservado de la variable n, declarada de tipo entero. Ahora, si quisiéramos mostrarlo, tendríamos que escribir mediante el uso de una estructura for, por ejemplo, esa estructura iterativa, utilizamos la variable post y le vamos a indicar que va a empezar a partir de 0, señalando que va a ubicar la posición con la cual va a mostrar los datos. Va a ser la posición 0 y va a llegar hasta la última, que va a ser la 5. No le vamos a poner ningún valor en step, no, el incremento se va a interpretar que es unitario. Entonces aquí en la instrucción print vamos a manejar que aparezca la variable n. También le vamos a solicitar que aparezca el lugar de la posición, que va a ser aquí con la variable post. Después ponemos unas comillas, el paréntesis, el igual, cerramos las comillas, luego una coma, y ahora para obtener que muestre el contenido de la variable necesitamos decirle que es el nombre de la variable, entre paréntesis la posición. Como lo va a manejar la estructura for, lo vamos a hacer mediante la variable que utilice la estructura for, que es post, y con esto ya estamos asignando cada valor que se va a mostrar mediante la instrucción print de todo el arreglo que se le ha dado el valor. Entonces aquí lo tenemos. Si compilamos, no tiene arreglos, vamos a buscar aquí, entonces donde dice arreglos, ¿sí? Lo ejecutamos, ¿sí? Y aquí están los valores. Noten que ahí ya están la manera en cómo se asignaron, pero obviamente están ordenados por el hecho de que aquí en la estructura for se fueron mostrando del mínimo hasta el valor más alto de la posición designada en los lugares reservados. Ahora bien, esto es proporcionando los datos a través del programa. Si quisiéramos que el usuario tuviera la facultad de asignar los valores, entonces crearíamos un nuevo programa, por ejemplo, para dejar ese ahí, y le vamos a llamar a este arreglos, una segunda variante. Y entonces aquí vamos aquí está, vamos a copiar esto, vamos a utilizar la misma declaración, los valores, pero lo que vamos a quitar va a ser esto. Ya no le vamos a decir que van a estar asignados, vamos a hacerlo mediante otra estructura for. Vamos a utilizar la misma variable, va a empezar en 0, ¿sí? Y va a llegar hasta la última posición, que va a ser la 5. Y entonces ahora lo que le vamos a decir con una instrucción print, que le solicite al usuario los valores, pero le vamos a decir que aparezca también el nombre de la variable con su espacio reservado. Entonces vamos a escribir aquí n y entre paréntesis cerramos los paréntesis,
coma, el valor de la variable de la estructura, una coma nuevamente, comillas dobles, paréntesis, el símbolo igual, cerramos aquí, cerramos las comillas. Entonces recordemos que todo lo que está entre comillas dobles va a aparecer tal cual y lo hemos escrito. Y en la siguiente instrucción vamos a incluir la instrucción input, donde aquí vamos a solicitar el valor de la variable, pero también tenemos que ser específicos en cuál lugar vamos a almacenarlo. Entonces utilizamos nuevamente la variable de la estructura for. Entonces cuando solicite aquí vas a tomar el valor 0 inicialmente, porque empezar en 0. En la siguiente iteración se va a incrementar a 1 y va a solicitar el dato para el lugar reservado 1. Aquí también va a aparecer y sucesivamente, y aquí después los va a mostrar. Y ahora, para poder darnos cuenta, vamos a poner una estructura print donde nos indica mostrando datos del usuario. Okay, aquí lo vamos a mostrar, ¿sí? Y para hacerlo vamos a indicarle de la siguiente manera. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos limpiar la pantalla antes de mostrar los datos del usuario, vamos a hacerlo. Bien, compilamos nuevamente, ¿sí? Y no tiene errores, todo está bien. Vamos aquí, lo ejecutamos, confirmamos la respuesta. Muy bien, aquí nos está solicitando el dato. El primero, vamos a decir que son 90. En la segunda posición reservada, en este caso marcado como 1, vamos a elegir que sea un 10 negativo. En la siguiente posición que sea un número 700 positivo. En la otra va a ser menos 6. En la penúltima que sea 150. Y en la última vamos a indicar que sea 10. Muy bien. Aquí se ha borrado la pantalla y mostró los datos. Sí. Aquí están los datos ya proporcionados tal cual. Y los mostró o los proporcionó el usuario. Si no queremos que se aparezcan sin limpiarse la pantalla, podemos quitar esta. ¿Sí? Y entonces ahora al ejecutarlo nuevamente se va a compilar, ¿sí? Y va a quedar así. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es hacer un poco más amplio. Un dato nuevamente, 2 menos 7, 56 menos 100, 5, 26. Okay. Ahí están los datos proporcionados y acá, una vez ya dados, se están mostrando posteriormente. Bueno, eso ya depende si queremos limpiar la pantalla o queremos dejarlo así. Únicamente se están ilustrando los dos eventos de cómo se puede hacer de una u otra manera. Bueno, aquí tendríamos que ser cada uno de ellos. Bien, esta es la forma muy simple de cómo realizar los arreglos manejando tipo de datos, en este caso entero, pero puede ser cualquier otro tipo de datos. Bien, esto es todo por el momento.